contactan unas con otras es que la información fluye, o el análogo también con las raíces. Por las raíces fluye todos los nutrientes, toda la información que va a permitir que ese árbol crezca. Pues nuestro cerebro es así también, lleno de hermosos árboles muy ramificados, pero a su vez, y por eso quiero empezar con esta diapositiva, está acompañado, y esto es solo una fracción muy pequeña, de este fragmento de ese árbol llamado neuronal, acompañado de muchas células y entre ellas vasos sanguíneos que van a nutrir a nuestras neuronas y a nuestro cerebro. Entonces esta charla se va a desarrollar con base en preguntas. Entonces, ¿cómo son las células de mi cerebro y qué hacen? Aquí tenemos en esta diapositiva unas imágenes. Casi que todo el material donde aparece GNA es trabajo de nuestro propio laboratorio, de estudiantes de posgrado, de pregrado, en el cual irá teniendo sus respectivos créditos. Esto que vemos aquí en verde, voy a ver si puedo poner el puntero, este de acá. Esto que vemos en verde son como esas hojitas que les decía ahorita que se van a contactar con las neuronas que están alrededor. Pero si se fijan, ellas no están solas, esas partes verdecitas no están solas, sino que están acompañadas de estas otras células que ven rojas como unas estrellas. Esas células que ven rojas como unas estrellas son las que van a ser capaces de procesar todos los nutrientes que le van a llegar posteriormente a las neuronas para que ella pueda recibir el oxígeno, la glucosa, todo lo que va a necesitar para poder generar neurotransmisores que son los que van a modular toda la información que nosotros podemos procesar desde el punto de vista emocional, sensorial, motor, cognitivo. Vamos a ver este video que se demora unos 3 minutos, pero considero fundamental para que logremos dimensionar cuáles son los diferentes constituyentes de ese tejido cerebral. Perdón un momento que no me está corriendo el video. Aquí. Entonces ustedes aquí pueden apreciar un esquema de una neurona con sus árboles que se llaman árboles dendríticos. Ellas no están solas, están reguladas y acompañadas, se contactan con otras neuronas que vemos en azul. A su vez, los procesos llamados axones son recubiertos por otras células que vemos en amarillo, que se llaman oligodendrocitos y están cubiertos por unos lípidos que van a ayudar a que esa conductividad nerviosa sea muy veloz. Si ustedes se dan cuenta, las neuronas se contactan entre sí y necesitan de estas otras que la recubran para facilitar el transporte de esas vesículas cargadas de neurotransmisores. En blanco aparecen otras células en proporción 3 veces mayor al del número de neuronas, que son las que van a dar una comunicación entre los vasos sanguíneos y las neuronas para darle el soporte metabólico, de donde ellas van a extraer toda la información de oxígeno y nutrientes que requieren las neuronas para la producción de esos neurotransmisores. Desde ya entonces nos vamos dando cuenta de que esa información para mantener vivas las neuronas viene a través del torrente sanguíneo. Esto lo podríamos llamar una unidad neurovascular. Sin embargo, no solamente este tipo de células son suficientes, se requieren muchas otras. Entre ellas, la microglía, estas verdecitas que aparecen aquí acompañando igual en mayor cantidad, pero ellas son muy pequeñas en comparación con los astrocitos y los cuerpos neuronales y son las que van a estar vigilando que no hayan agentes invasores o agentes tóxicos que estén afectando a las neuronas para poder dar alarma en el caso tal de que haya algún tipo de ambiente alterado, ellas poder alarmar y que se recluten otros soldados, otras células que van a ayudar a limpiar y a mantener viva
las neuronas. Como vieron, esto se llama unidad funcional, unidad neurovascular, pero hay un líquido, un fluido que fluye entre ellas. Entre ellas se comunican, liberan mensajes químicos que unas y otras van a recibir para poder mantener su integridad y su funcionalidad, lo cual va directamente relacionado también con su forma, arborizada y conectada. Estas unidades se van a repetir. Son muchas de estas unidades interconectadas entre sí para dar lugar a lo que vamos a llamar parénquima cerebral. Entonces, si nosotros fuéramos a observar estas células, algunas de ellas de las que les acabo de mencionar, ¿cómo las vemos en el microscopio? Entonces, esto es producto también de trabajos del laboratorio nuestro en el grupo de neurociencias, donde marcando con diferentes tipos de proteínas muy abundantes o constituyentes muy abundantes en ese tipo de células y acoplándolo a otros marcadores de color bajo microscopios que excitan y permiten ver estos colores, entonces vamos a tener las neuronas con sus árboles dendríticos arborizadas, con, no sé si alcanzan a observar acá, con muchos pelitos y puntitos que se llaman espinas dendríticas, que son las que van a aumentar el área de contacto de estas neuronas. Cuando nosotros estamos ejercitando, cuando estamos aprendiendo algo, y cuando hablo de ejercitar no es solamente correr, no es solamente leer mucho, es también interactuar con las personas que amamos, es generar amigos, es aprender algo y repetir una tarea varias veces hasta ser expertos o hábiles en ella. Toda esa información que estamos repitiendo se va a ir esculpiendo en estas diferentes ramificaciones que van haciendo estos árboles dendríticos mucho más frondosos, mucho más llenos de puntos de contacto para que fluya esa información y los movimientos, los pensamientos, las habilidades sean cada vez de mejor calidad. Es decir, la experiencia que tengamos y la repetición frente a una tarea va a esculpir nuestro cerebro y nos va a permitir que sea muy interconectado, muy hábil y generoso respecto a las habilidades que podemos llegar a tener, tanto emocional, cognitiva, motora, sensorialmente. Pero las neuronas no están solas y nunca podrán funcionar estando solas. Necesitan de muchas otras neuronas como vimos en el video. Necesitan de los astrocitos. Aquí marcamos unos constituyentes de su armazón, de sus que le llamamos citoesqueleto, que es a partir de lo cual viajan diferentes informaciones químicas a lo largo de todos estos que vemos como si fueran unas células despelucadas, muchos pelitos. Pero gracias a este tipo de células se procesa la información química que finalmente por contactos por diferentes sitios, las dendritas, el cuerpo neuronal, el axón, como veíamos ahora, va a fluir información que va a nutrir a las neuronas. Estos que llamamos astrocitos, clásicamente se describían como unas células de soporte que permitían, como si fuera el pegamento, que permitía que las neuronas estuvieran en 3D, en un cuerpo globoso como es el cerebro. Pero resulta que ellas no solamente son de sostén, ellas mantienen metabólica y energéticamente a las neuronas. ¿Y de dónde obtienen esa información? De el torrente sanguíneo, que va de ese flujo sanguíneo que corre dentro de túbulos que están formados por células endoteliales. Aquí tenemos en rojo son paredes muy estrechamente unidas una célula a la otra, con todo este armazón que ven en verde, que son también proteínas que ayudan a que las células tengan una forma determinada y no colapsen, no se contraigan. Y de esa manera mantienen impermeables los túbulos por donde pasa la sangre, de tal manera que no puede haber derrame de sangre en el cerebro. Todas estas uniones son sagradas para que funcione adecuadamente el flujo sanguíneo y que logra extraer la comunicación entre el endotelio y el astrocito
para pasarle a la neurona y posteriormente pueda fluir a lo largo del axón la información química que va a regular nuestras diferentes funciones cerebrales. Si nosotros vemos dos tipos de células en un tejido, porque aquí estas tres son provenientes de cultivos celulares que se aíslan en el laboratorio y se cultivan allí, también las podemos ver en los tejidos interactuando. Estas células astrocitarias en un tejido o del cerebro se pueden ver de esta manera, muy estrelladas y abrazando los vasos sanguíneos. Los abrazan para poder tener esa comunicación estrecha que permitiría llevar la información hacia las neuronas. Resulta que todas estas células están interconectadas. Como vemos aquí al lado derecho, están de manera muy entramada, formando redes enriquecidas de muchos procesos que forman a su vez grupitos de información por donde fluye la comunicación entre un grupo y otro para dar cuenta de funciones cerebrales. Entonces esas neuronas y conjunto de otras células como los astrocitos, el endotelio, como veíamos en el video, forman grupos, capas y por supuesto luego se interconectan formando redes. Acá les voy a mostrar, me salgo un momento y les voy a mostrar, esto es un cerebrito de ratón que tiene muchas menos células que un cerebro humano, pero así todo ha costado muchísima dificultad reconstruir ese cerebrito. Si ustedes ven aquí, nosotros queremos ver, por ejemplo, la corteza cerebral, las neuronas, la cantidad de neuronas y de células que éste pueda tener. Si queremos ver sus capas, vamos a darle aquí a desplegar algunos colores que nos permiten ver las capas, que es por donde vamos a tener información muy importante para estructurar nuestra personalidad, nuestros movimientos, nuestra visión. Este sería en un ratón que también tiene ese tipo de funciones. En el caso de él no sería una personalidad, pero sí un tipo de conducta que le va a ayudar a cuidar sus crías y a sobrevivir en la naturaleza. Por eso lo utilizamos como modelo de estudio. Acá tenemos el bulbo olfativo, el cerebro del ratón, y el cerebelo con el que controla sus movimientos. También podemos voltear y mirar por debajo. Si queremos ver cuál es el área encargada de la memoria y el aprendizaje, entonces en este mapa que se ha reconstruido con muchos cortes, miles de cortes para poder ir entendiendo una a una las células, vamos a ver esta estructura que le llaman también caballito de mar, que es la que se encarga de esa memoria de aprendizaje en el ratón. Es muchísimo más grande en proporción al hipocampo de nosotros los humanos, que es mucho más pequeñito. Pero estos animales tienen que saber escapar muy bien por cuevas, por túneles, por tener una muy buena ubicación espacial, lo cual da lugar a que tenga un hipocampo muy estructurado, muy grande, muy engrosado para poder ser un buen navegador espacial. Esto se los quería mostrar para que tuviéramos una idea de, para poder llegar a visualizar o a percibir más bien la cantidad de células que tenemos en un trocito de tejido y las miles de interconexiones que pueden llegar a tener. Nosotros los humanos, la comunidad científica, ha levantado mapas. Podemos hacer mapas con la información que logramos ver. Nosotros teñimos esos diferentes circuitos, esos árboles dendríticos, esas células que dan soporte metabólico, los astrocitos, cómo se interconectan las neuronas y de esa manera hacemos mapas, mapas anatómicos de un gran proyecto mundial que se llama el Conectoma Humano, que muchos laboratorios en el mundo están haciendo un poquito del trabajo, una partecita del cerebro, están tratándola de entender muy bien y toda esa información de cientos de laboratorios en el mundo luego va a una base de datos y reconstruye con la información que se va logrando colectar, reconstruye mapas del cerebro, cómo se conectan, cuál es su forma anatómica, cómo esos nodos hacen redes como si fueran redes de internet. Pero cuando nosotros vamos al anfiteatro, vemos el cerebro de esta manera. Nunca dimensionamos que
en un trocito muy pequeño, en un centímetro cúbico, en un milímetro cúbico de tejido, vamos a tener esa cantidad de células y de conexiones, y mucho menos la cantidad de vasos sanguíneos. Cuando el cerebro está recién obtenido, vemos montones de, no solo de arterias, sino arteriolas y vasos, microvasculatura muy finita, que va a llegar cuya información va a llegar a cada célula que conforma este gran tejido cerebral, este órgano nervioso llamado cerebro. ¿Cómo se mantiene? Entonces aquí tenemos una imagen de esas arteriolas, de esas arterias, de esas arteriolas y de microvasculatura, los más delgaditos, que luego se van. Si ustedes se fijan, es como si pudiéramos hacer la forma de 1,5 kilos de cerebro a punta de vasos sanguíneos, desde los más engrosados, que son las arterias y las venas, los de calibre intermedio, arteriolas y venulas, y esa microvasculatura súper finita, 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 que va a llegar a cada porción microscópica del cerebro. Pero, ¿qué pasa con esos vasos tan pequeñitos? Esos microvasos van a ayudar a mantener cada una de las células y a su vez las redes, las funciones de ese cerebro. Así que lo que nosotros hagamos fluir de nutrientes por estos vasos sanguíneos es lo que va a llegar a cada uno de los constituyentes, tanto las neuronas que producen los neurotransmisores con los que funcionamos, con los que nos emocionamos, con los que pensamos, con los que nos movemos. Por esos vasos sanguíneos va a llegar información metabólica que le va a mandar la energía a esas neuronas, o sea, todo lo que son la glucosa, los iones, el agua incluso, la energía en forma química llamada ATP, todo eso va a poderlo regular los astrocitos para mandárselo también a las neuronas. ¿Y de dónde provee esa información? ¿De dónde la obtiene? De lo que fluye en los vasos sanguíneos. Obviamente esto está muy privilegiado, está guardado en tubos, así que el endotelio, que son estas células verdecitas que vemos acá, están unidas de manera muy estrecha que no van a permitir que la sangre pase al tejido cerebral, sino que esa cantidad de vasitos sanguíneos que hay en nuestro cerebro van a generar un transporte de esos nutrientes a las células endoteliales, de las células endoteliales al astrocito y de estas a las neuronas, para que ellas se arboricen, y por supuesto a la microglía, que es la que va a defender. Si aquí por el vaso sanguíneo, por los vasos sanguíneos, llega un agente patógeno, inmediatamente la microglía va a reaccionar y va a alarmar a las otras células para que se defiendan respecto a ese agente extraño que puede afectarlas. Entonces vamos a ver un siguiente video en el que ustedes, a partir de esto que les acabé de contar, vamos a ver cómo un árbol dendrítico de una neurona va a estar acompañado de muchos procesos, de astrocitos, de venas, pues de vasos sanguíneos arteriales y venosos, de microglía, de los contactos de otras neuronas, y que investigadores de la Universidad de Harvard, del proyecto Conectoma Humano, lograron reconstruir solo este cilindro. Ustedes dirán, ¿eso tan pequeñito? Pues resulta que para poder hilar y decir exactamente cuántos contactos hay, cuántas venitas, cuántas arterias hay allí, cuántos astrocitos, solamente se puede trabajar a un alto nivel de resolución en una porción pequeña de ese tejido. Entonces vamos a ver este video, voy a saltar en unos fragmentos que me interesa que ustedes puedan ver. Entonces, después de hacer muchísimos y cientos de cortes de tamaños microscópicos, se logra hacer esta reconstrucción donde se tiñen las neuronas de diferentes colores. Aquí ellos extrajeron una sola neurona, la reconstruyeron en 3D y luego lograron
desensamblar toda la información que había allí, que la vamos a ver en esta siguiente. Después de hacer muchos cortes que ellos pintan, inicialmente el color es gris, ellos a partir de herramientas de marcajes de proteínas, así como yo les mostraba ahorita, rojo, verde, morado, logran reconstruir ese tejido y dar la forma, obtener información de las diferentes células que están bordeando ese proceso dendrítico. Mire la cantidad, ahí van a encontrar arterias, venas, pedacitos de astrocitos, de oligodendrocitos, de otros contactos sinápticos. Así que si la información que nosotros, el alimento, el ejercicio, las emociones que nosotros estamos generando van a influir de manera directa sobre cuántas dendritas, cuántas espinitas tengan esos árboles dendríticos. Es decir, si no los nutrimos adecuadamente, todas esas espinitas serán hojas que se caerán porque se van a secar. Vamos a verlo mejor en este esquema. Aquí me disculpan alguna información que está en inglés, pero yo se las voy a ir contando. Quiero que una vez ya entendida la información respecto a cómo está formado nuestro cerebro, cómo estas neuronas están acompañadas de astrocitos, están acompañadas de microglía, de células endoteliales que a su vez están bordeando vasos sanguíneos por donde llega el agua, la glucosa y factores que van a permitir que se produzcan hormonas, neuroquímicos como los neurotransmisores, están de una manera íntegra. Cada uno, digamos, en contacto, aquí no se dibuja el contacto, pero no hay ninguna disrupción o ruptura de estos vasos sanguíneos. Acá estamos generando un ejemplo de un esquema de un tejido joven. De ese tejido joven frente a un daño o a un tipo de lesión que le produzca un evento inflamatorio. ¿Quién es? Un golpe, una sustancia tóxica a la que nos exponemos medioambientalmente, o un proceso degenerativo por tener una genética que afecta la formación o la constitución o la calidad de cómo estas células interactúan en nuestro cerebro. Pero una persona joven va a tener la capacidad de ser muy fuerte estas uniones en las células endoteliales, haciendo digamos que evitando que otras células que vienen por el torrente sanguíneo, que son de información inflamatoria, que me pueden como digerir, dañar este tejido, entren con mucha dificultad. ¿Por qué? Porque estas uniones entre estas células endoteliales de los vasos son muy fuertes. Así que con enorme dificultad van a poder entrar estas células verdecitas acá, que luego el tejido como un todo, bien protegido, bien alimentado, bien ejercitado, bien experimentado, va a tener la capacidad de neutralizar y finalmente recuperarse. Sin embargo, acá en el panel inferior izquierdo tenemos un esquema de un tejido sano, pero de una persona mayor, en el cual hay esa fuerza con la que se unen las células endoteliales no es tan resistente, no es tan fuerte, le deja un chancecito de laxitud, de flexibilidad a estas células endoteliales, porque eso es lo que pasa con el envejecimiento. Todas esas conexiones que veíamos ahora en redes, en grupos de diferentes tipos celulares, van cediendo un poquito con nuestro envejecimiento. No quiere decir que eso lleve a que todos los que somos viejos vamos a sufrir enfermedades degenerativas y demencia, no. Simplemente nuestros hábitos van a proteger que sean esas uniones muy fuertes, pero el envejecimiento per se va desgastando la fuerza de la unión de esas células. De esa manera que yo puedo aprender, ejercitar, compartir y ser feliz de igual manera gracias a la integridad de mi tejido, pero lo tengo que cuidar mucho, incluso desde la niñez, desde la juventud, la adultez, para que tenga un envejecimiento con un tejido capaz de resistir, muy saludable.
Sin embargo, si se agrede por algún tipo de agente externo, ya sea químico, un agente patogénico, estos tejidos, como ellos no van a tener tanta fuerza de unión, porque están un poco más debilitadas esas uniones, no van a tener la capacidad de contener de manera tan efectiva como el joven el ingreso de estas células que van a alarmar a otras que van a llegar a digerir tanto los astrocitos, la misma microglía, las neuronas, y va a haber pérdida neuronal que se va a traducir en una reducción significativa de las hojitas o espinas dendríticas, de las ramas o dendritas, y por supuesto se van a formar unos condensados celulares que no van a poderse conectar y por donde no va a poder fluir información. ¿Cómo vemos esto en un cerebro? Esto todo es hecho en modelos animales, también en nuestro laboratorio por una estudiante de maestría, Paula Andrea Pérez Corredor. Aquí trabajamos con un modelo de obesidad y de infarto cerebral. Entonces, ustedes ya les voy a mostrar qué es lo que, qué significa todo esto. Acá tenemos en esta fila, vamos a tener esos puntitos cafés, significan moléculas que viajan y hacen joven nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Son unos factores tróficos, o sea, que alimentan, que nutren nuestro cerebro. ¿Cuándo se produce ese factor? Cuando corremos, cuando caminamos simplemente, cuando compartimos con los seres amados, cuando interactuamos con otras personas, cuando sentimos y somos sensibles a los detalles y somos felices, pero no felices porque tenemos muchas cosas, felices porque disfrutamos los momentos y los detalles. En esas situaciones se producen más de estos factores que hacen que ese cerebro esté sano. Si ven aquí hay muchos puntitos cafeses. La obesidad, este es un modelo en el cerebro de ratas obesas, que les dimos un alimento como si hubieran tomado mucha gaseosa todos los días durante un mes. Eso hizo que ellas aumentaran de peso. Y luego estudiamos su hígado, el páncreas, el cerebro. Y su cerebro disminuyó esos factores que hacen que nuestro cerebro esté conectado. Es un ejemplo, así habrán muchos, pero yo les estoy hablando de uno que logramos encontrar en el laboratorio. Cuando hay un infarto cerebral, también ocurre eso. Si hay grasa que obstruye los vasos sanguíneos y no puede llegar oxígeno, ni glucosa, ni nutrientes al cerebro, entonces tampoco se van a poder liberar. No sé si se acuerdan del primer video, que había un montón como de fluido intersticial que se movía entre los diferentes tipos de células. Pues este va a ser capaz de salir y fluir entre todas las células, pero si hay un infarto, donde no hay oxígeno, donde no hay paso de nutrientes, pues él tampoco se va a liberar y va a disminuir. Pero si además la persona es obesa, perdón el error acá, y tiene un infarto, ahí sí que significativamente se va a disminuir esa molécula que le podríamos llamar molécula mágica de plasticidad cerebral y conectividad. Eso también va a ser respaldado por cada columna. Vamos a tener los ejemplos de sano, en obesidad, de infarto y obeso más infarto. En esta segunda fila vamos a tener prolongaciones de conectividad a los que le llamamos dendritas, a esas ramas de los árboles, que van a estar muy tupiditas, muy tupiditas. Cuando hay obesidad, ustedes no sé si ven que pareciera que se hacen como más corticas respecto a esta es mucho más larga, esta es un poquito más cortica, pero bueno, no diría listo. Si la persona hace ejercicio, todo esto se puede recuperar, si se alimenta bien, si camina. Piensen que hacer ejercicio no es ir al gimnasio a levantar 30 kilos, 50 repeticiones, no. Es caminar 10 minutos todos los días, ¿sí?
pero esta persona obesa, ¿qué quiere decir que está obeso? Que es sedentario, que está quieto. En el caso de este modelo animal, estaba quieto porque su peso no le permitía desplazarse mucho y tampoco quería. ¿Por qué tampoco quiere? Pues porque encima estas moléculas que motivan su actividad de interacción con otras raticas en la caja no están en suficiente cantidad, entonces se vuelve más perezosa todavía. Cuando hay infarto, esa población disminuye. Si comparamos este sano con este infartado, esa población, esa cantidad de ramitas disminuye significativamente. Pero encima, si está obeso y sufre un infarto, no solamente disminuye, sino que se fragmentan, se llenan de grasa. Y ahí sí que con mayor razón la persona no se va a poder recuperar de ese infarto que le causó dificultad motora, cognitiva, emocional, y van a sufrir entonces recaimientos neurológicos y estados de depresión, porque sus dendritas no están lo suficientemente capaces de intercomunicarse con otras para que fluya información. Las células que están encargadas de la respuesta inmune, si vemos aquí, aquí están arborizadas, acá pierden parte de ese estrellamiento cuando hay obesidad o infarto, pero cuando están las dos, ¿esto qué quiere decir? Ecsistemas engrosadas y más grandes, que están produciendo un montón de información química de auxilio, de inflamación, que vengan otras células y se recluten desde el torrente sanguíneo a digerir todo el tejido que está muerto, que está afectado, para que sea limpiado ese tejido cerebral. Pero si eso ocurre, también se lleva trozos de información motora, de información emocional, de lenguaje, de pensamiento. ¿Cómo se ven los vasos sanguíneos ante esa misma situación? Tenemos acá el control sano, ¿cierto? En verde ven cómo están estructuraditas digamos, las paredes de los vasos. Y hay muy poquito rojo. ¿Qué es ese rojo? Esta misma información, pero otro químico de alarma de respuesta inflamatoria. Cuando hay infarto se aumenta y cuando hay infarto más obesidad, mucho más. Ahí ustedes dirían, ah, no, pero es que esos tejidos están afectados porque hay obesidad y hay un infarto. Miremos en Alzheimer. En Alzheimer tenemos eh, por edad y por unos malos hábitos de cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra mente y nuestras emociones, el cerebro, como le está llegando información grasosa, químicos, mucho azúcar por las arterias, por los vasitos que van llevando información a cada tipo celular, se empiezan a producir un montón de residuos que las células no son capaces de limpiar. Lo que hacen las células, las neuronas, los astrocitos, son mandar al torrente sanguíneo todo ese exceso de sustancias que le están generando toxicidad y estrés a las células, a los tejidos. Pero se vuelven inefectivas en el tiempo. No sé si ven acá en los esquemitas que este rojo y este azulito cada vez se va propagando de unas regiones a otras, hasta que todo el cerebro está lleno de muchos agregados, que fueron proteínas acumuladas que el cerebro no fue capaz de liberar, de limpiar. Si hay una alteración genética, esto se va a acelerar, no solamente por malos hábitos, por envejecimiento, sino que también esas células que constituyen los astrocitos, las neuronas, el endotelio, va a ser menos eficiente en producción de neurotransmisores, en capacidad de limpiar los desechos. Y al ser incapaz de limpiar los desechos, se van a acumular mucho más rápido si yo además tengo una mutación. ¿Todo eso a qué lleva? A que estas dendritas se entrecorten, se rompan y no se puedan conectar unas con otras y me lleven a un proceso neurodegenerativo. ¿Cómo se ven los vasos sanguíneos ante esa situación? Aquí tenemos en ratones con Alzheimer que tenemos en el laboratorio, en la SIU, en el grupo de neurociencias de Antioquia. Esto es un corte de un hipocampo de ratón, todo esto es en modelos animales. Perdón, este trabajo anterior se hizo en colaboración con la Universidad Remington y este con la Universidad Nacional de Bogotá. ¿Qué hicimos? Estudiamos los vasos sanguíneos. No sé si ven acá,
todos estos puntos rojos son de un ratón que tiene muchos agregados proteicos como estos que estamos viendo acá. Y esos agregados proteicos hacen, acá tenemos los sanos y los que tienen Alzheimer. Entonces, acá lo rojo son esos agregados, pero este ratón es capaz de limpiar mejor estos agregados. Sin embargo, que es lo equivalente a lo que hacemos los humanos en nuestro cerebro, lo que hace nuestro cerebro en los humanos. Y aquí se acumula un montón en los vasos sanguíneos. ¿Eso a qué lleva? A que los vasos se rompan y que por lo tanto entre información que puede destruir el tejido cerebral que hay alrededor. ¿Eso cómo se interpretaría en esta imagen que ven aquí a la derecha? Acá tienen una dendrita o una ramita con hojitas o con espinas dendríticas muy protuidas que le van a generar todo este árbol de conectividad. Y ante estímulos se van a excitar, van a responder, va a fluir información. Pero si pasa todo esto que acabamos de ver aquí, entonces se van, todos esto que veíamos como hojitas que protuían de las ramas, se van a achatar. Ya casi que no va a haber hojitas en esas ramas. Y esa grosor de esas dendritas, o sea, las ramitas, a lo mejor se secan y también se van a retraer. Y su respuesta ante un estímulo es muy plana, no tiene nada que ver con esta, que está arborizada y conectada con otras. ¿Qué le hacen nuestros hábitos al cerebro? Y yo enfatizo aquí, mis hábitos a mi cerebro. Soy yo con lo que yo hago, lo que afecta o mejora o protege mi cerebro. Ustedes dirían, ah, no, es que estos anteriores tienen obesidad, tienen infarto, tienen Alzheimer, pero yo estoy sano. ¿En qué me va a afectar mis hábitos a mi cerebro? Entonces, si yo soy amante de alimentos muy cargados en azúcares y en grasas, mi cerebro se va a inflamar. Esto que ustedes ven aquí en amarillo son la microglía, esas que eran como los vigilantes. Se van a hipertrofiar, se van a engrosar y van a producir señales de auxilio. Pero a veces esas señales de auxilio llevan a que otros agentes que vienen por la sangre empiecen a limpiar las células y se llevan no solo las muertas, sino que también se llevan las buenas y van dejando nuestro cerebro desprovisto de información. El aislamiento y la falta de ejercicio deprimen mi cerebro. Es decir, si yo estoy solo, no quiero hablar con nadie, no quiero comunicarme con nadie, soy grosero con la gente y la gente entonces prefiere irse, no cuido mis palabras para mí mismo, para mi propia protección y para los demás, para cuidarnos emocionalmente, empiezo a estar solo, empiezo a no tener con quién hablar o lo poquito que hablo no es agradable. ¿Eso a qué lleva? A que mi cerebro esté poco activado. Todas estas imágenes son sacadas de diferentes estudios en psiquiatría, en neurobiología, en neurociencias, que pueden consultar. Cada uno de ellos tiene links donde ustedes pueden consultar la información. Pero si yo estoy acompañado, si yo hago amistades, ustedes dirán, ¿cómo así que se enciende? ¿Cómo así que se estimula? Lo que pasa es que recuerden lo que les contaba. Si yo estoy estimulado, los neurotransmisores, las vesículas cargadas de neurotransmisores que inducen la parte de alegría, de emoción, de satisfacción o solo de tranquilidad. No tenemos que estar eufóricos todo el tiempo. Al contrario, necesitamos estar tranquilos, pero tranquilos porque estamos acompañados, tenemos a quien amar, quien nos ama, hacemos amistades, hablamos con la gente, nuestro cerebro y ese flujo, esas redes van a estar utilizadas, se van a estar interconectando, esas espinas dendríticas van a protuir, van a hacer un árbol mucho más frondoso y más interconectados, van a ser un bosque entero muy activado por donde fluye mucha información, que es lo que vemos aquí en amarillito o en naranja. Si nosotros estamos sentados, escuchen bien, y eso lo hacemos todos, más de 20 minutos estamos quietos, esa información que fluye, esa información sanguínea con oxígeno, con nutrientes en nuestro cerebro, se disminuye.
Si caminamos 20 minutos, se activa. Y eso va a llevar a que todas esas conexiones, todas esas células que están rodeando además a las dendritas, a las neuronas, estén muy frondosas. Si nosotros caminamos, póngale 10 minuticos y no estamos haciendo una maratón, no estamos corriendo, no estamos apostando carreras, no. Simplemente vamos a dar un paseo, a estar tranquilos, si estamos acompañados súper bien, si tenemos una mascota súper bien y nos movemos. Ahora, ustedes dirán, bueno, yo como sano, yo tengo una familia y amigos, yo hago ejercicio, pero me estoy envejeciendo. Entonces, el solo envejecimiento per se genera un riesgo. Todas esas conexiones con las que se une una neurona con otra van dejando de ser muy fuertes. Ellas no se van a perder. Es decir, si yo ejercito, si ejercitar es qué, es leer, es hablar, es compartir, es alimentarme bien, es tener ilusión, es hacer una actividad que me guste de una manera frecuente, es disfrutar los detalles, es estar bien, es cuidarme. Eso va a ayudar a que toda la información fluya por todas las redes y por todas las conexiones. Pero así todo, estos como ladrillitos se van a poner un poquito más porosos y se pueden caer más fácilmente. Entonces yo tengo que estar siempre cuidándome en esas diferentes facetas de manera muy integral para que esa información fluya, porque al fluir información, a su vez se producen factores que se liberan en ese intersticio, ¿se acuerdan? Ese fluido que navega alrededor de las células y se comunica entre ellas y permite que mi cerebro tenga la capacidad de limpiarse, de limpiar los tóxicos que le pueden llegar. Pero hay estudios que muestran que esta pérdida de fuerza se disminuye en el cerebro. Entonces no podemos darle chance a que el envejecimiento per se le gane a esos malos hábitos que afectan nuestra conectividad. ¿Cómo se ve eso? Entonces este dibujo, este esquema nos lo deja representar mejor. Falta de energía. Usted dice, ¿cómo así que falta de energía? Claro, es que si yo estoy sentado mucho tiempo, todos los días, no camino, entonces los vasitos sanguíneos, acuérdense de la cantidad de vasitos pequeñitos de microvasculatura por donde llega la sangre, el oxígeno, los nutrientes a las neuronas. Son muy chiquititos. Y si yo encima estoy sentada, muchos años, 20 años sentado, 30 años sentado, es decir, sin hacer mucha actividad, que me traigan. No, yo no quiero ir a ningún paseo, no, yo no quiero ir a visitar a la abuela, no, yo no quiero ir a sacar al perro. Todo eso va llevando a que todos esos ductos por donde fluye el oxígeno cargado en la sangre se vayan cerrando, se llama vasoconstricción, se vayan cerrando, se vayan pegando una pared con otra. Por lo tanto, eso no permite que se produzca energía en nuestro cerebro, que los astrocitos no tengan suficiente material para pasarle a las neuronas. Y si encima yo le proveo de una energía poco saludable, comiendo muchas grasas o comiendo mucho azúcar, puede que yo no coma grasas, pero luego me tome Coca-Cola, jugo con mucho azúcar, café cargado tinto cargado de azúcar, todo eso va a llevar a desbaratar el endotelio, los vasitos sanguíneos. Y eso finalmente lleva a una poda o pérdida de las hojitas en las dendritas, que aquí están muy arborizados y aquí se vuelven como calvas. Y esto en el tiempo, 10 años, 15, 20 años, me llevan a un déficit cognitivo. Y si encima me hago viejo, pues un envejecimiento poco sano. ¿Cómo veo yo en el microscopio ese deterioro? Recuerden este esquemita: neuronas, astrocitos, microglía, células endoteliales. Yo acá no tengo células endoteliales, pero recuerden estas células. Y cómo si encima hay una afección, cómo se me van a estresar todas estas células. Entonces, en la columna izquierda tienen los ejemplos del cerebro sano y en la derecha del enfermo. Los astrocitos se me
me- Bueno, los que están acumuladas. profe, Señora, es que se nos fue el sonido, entonces, ¿desde cuándo? desde cuando nos estaba contando que la columna de la derecha, Ah, bueno, izquierda, perdón, bueno, pero ya es se del Sam. recuperó, ya se recuperó. Ya la Ok. estamos escuchando mejor, Ah, sí. entonces, ok, retomo. Esto lo alcanzaron a ver cuando les contaba, les recordaba el esquema. Sí, señora. Listo. Entonces eso lo vamos a ver en tejidos que vemos en el microscopio, que una persona que esté interesada puede contactarnos y podemos mostrarles en el microscopio este material que tenemos en el laboratorio. ¿Marcaje de qué? De los astrocitos, de las células que defienden el cerebro, de las ramas o dendritas, de las neuronas o de agregados proteicos. Si yo tengo el cerebro sano, tengo los astrocitos muy arborizaditos como estrellitas. Enfermo, eso pierden esas arborizaciones. Pero la microglía que se encarga de defender con alarma se va a engrosar porque hay muchísimos agentes estresantes en el medio y se va a engrosar y va a producir muchas sustancias químicas de alarma. Las dendritas, que son árboles, que son ramas, se van a despolimerizar, se van a agregar en el cuerpo neuronal, por lo tanto se va a perder la conexión entre las neuronas, entre los árboles dendríticos, entre los árboles del bosque. Las neuronas se van a morir y nos van a quedar un poquito en comparación del sano. Y van a haber muchos agregados en el cerebro, a diferencia de un cerebro sano y limpio. ¿Cómo con agregados que no se pueden limpiar, se vuelve nuestro cerebro si no lo cuidamos? Todo esto que ven en rojo son proteínas que el cerebro de un modelo de ratón transgénico de Alzheimer, de un ratón modificado genéticamente que desarrolla la enfermedad y los agregados cerebrales, que no se pueden limpiar, a diferencia de un cerebro sano, que tiene las neuronas con las dendritas conectadas entre ellas. Estas son más corticas, son más poquitas neuronas en verde y muchos agregados por limpiar que la célula perdió capacidad de hacer. Los procesos se vuelven encogidos. Un cerebro sano tiene muchos árboles dendríticos, muchas ramas, mientras que en el enfermo se rompen, se vuelven quebradizas esas ramas, se encogen esos procesos o árboles dendríticos. Hay una pérdida de integridad. ¿Qué es integridad? Es como las neuronas en verde se comunican con los astrocitos en rojo, con otras células en azul, pero si la persona ha tenido por su estilo de vida o por la alteración que tiene genética, se va alterando mi cerebro y se van perdiendo todas esas prolongaciones o árboles dendríticos y se retraen, dejan de ser estrellados los astrocitos que ayudan a limpiar a las neuronas y al tejido cerebral y se vuelve todo desconectado unas células de otras. Por lo tanto, eso va a dar ingreso a otras sustancias que vienen por los vasos sanguíneos que aumentan la toxicidad en el cerebro. Entonces, ¿cómo cuido mi cerebro? ¿Cómo hago? No solamente ser joven, ¿cierto? Es mantengo la calma. Ustedes dirán, esta profesora es neurobióloga y nos habla como si fuera psicóloga o terapista, pero resulta que sí, nuestro cerebro es la respuesta de lo que nosotros hacemos y nos demanda lo que le enseñemos. Si nosotros le enseñamos a estar tristes, va a demandar conexiones y producción de neurotransmisores para que sigamos tristes, porque nos volvemos adictos a ese tipo de información que fluye por nuestras células en el tejido cerebral. Por eso hay que estar calmados, hay que ejercitar, hay que comer saludable, balanceado. ¿Balanceado es qué? La carne, la verdura y una papa o una yuca o una arepa o un arroz. No papa, yuca, arroz. ¿Listo?
una, porque así le damos energía con la papa, le damos una activación a todo el metabolismo con las verduras y con la carne, el pollo, el pescado, mejor pollo y pescado, le damos todo lo que va a ser los ladrillos con los que se van a estar organizando, formando todas nuestras células en el cerebro. Tenemos que dormir bien. Ah, ¿por qué hay que dormir bien? Porque es que nuestro cerebro, y esto que estoy diciendo se aplica para todos los órganos del cuerpo, pero obviamente hoy nos reúne el cerebro, porque es que nuestro organismo necesita procesar la información que le hemos pasado durante todo el día. Necesitamos químicamente procesar esa información química que le llegó y convertirla en energía. Si está en exceso, la almacenamos en grasa. Si está en una cantidad prudente, va a permitir que cuando nos despertemos podamos utilizarla y renovar toda esa producción de sustancias que nos van a ayudar a mantenernos bien y sanos. Hay que dormir bien. Hay muchos estudios que hablan que la falta de sueño altera porque va a empezar a producir unas hormonas del estrés y unos neurotransmisores que no permiten consolidar la información. Y al tener un tipo de hábitos muy poco saludables y mucho estrés y poco sueño, no vamos a ser capaces de construir árboles frondosos interconectados. Necesitamos amar y ser amados. Eso produce neurotransmisores, dopamina, serotonina, que ayuda a mantener nuestro cerebro activo. Y algo muy importante, hacer cosas que yo puedo hacer, pero hacerlas bien, con gusto y dedicación. ¿Por qué? Porque eso me genera motivación. Y la motivación produce sustancias químicas que reactivan y ponen más frondosos esos árboles. De esa manera se van a estrechar muy bien las células y van a ser más capaces de resistir agentes, por ejemplo, un ambiente contaminado o un tipo de situación de tristeza, pero yo sea capaz de salir adelante y volver porque tengo un cerebro que en su forma y en su función es resistente. Bueno, en esta última parte les voy a contar eh, algunos estudios, unos relacionados con el tema de hoy, donde hemos avanzado en algunas investigaciones de cómo proteger nuestro cerebro. Entonces, antes de seguir, la mejor fórmula de protección es todo lo que les acabé de explicar. Cómo está formado mi cerebro y cómo lo puedo cuidar. ¿Y por qué lo tengo que cuidar? Porque si no, se va a hacer sensible a destruirse fácilmente y luego no ser capaz de mantenerse limpio e interconectado. Y muchos agentes se van a agregar y van a matar a mis neuronas y a mis conexiones. Pero si ya estamos en una situación en la que tenemos que buscar un tratamiento, pues eso nos ha inspirado a estudiar en el laboratorio algunos productos naturales que están más como al alcance de nuestra vida diaria. Porque han habido muchísimos medicamentos, ustedes saben que tienen que pasar diferentes etapas, pasar una fase de estudio en ratones y en células como la que les acabé de mostrar, luego empezarlo a estudiar en otras poblaciones cada vez más grandes, pero resulta que muchos de los estudios no llegan hasta ahí, pocos llegan hasta la población general. Entonces nosotros investigamos algunos productos naturales, incluidas frutas, que tienen, yo no me voy a ir a la información detallada solamente en frutas rojas, verduras, en el vino, en la cebolla, en lo que le llamamos el mangostino, y algunos de ellos en suplementos alimenticios como la quercetina tienen unos productos químicos que son capaces de generar respuesta antiinflamatoria, o sea, de decirle a las células que son los vigilantes, hey, cálmate, somos capaces de regular y de interconectar nuevamente los astrocitos, las neuronas a los vasos y que fluya y que se limpie adecuadamente nuestro cerebro. Bueno, se nos detuvo de nuevo la profe.
Profe, placas amiloide. profe, Sí, sí, hola, se fue de nuevo el sonido. Quedamos con las ganas de seguir conociendo los alimentos naturales listo, me que devuelvo. nos ¿Ya da. me escucha? Sí, señora. ¿Escucharon de que esos estudios Sí. cada vez se van haciendo más pocos? Ujú. Quedamos en los alimentos como el mangostino, Ok, los suplementos ok, como la quercetina. muy bien. Los frutos rojos, los arándanos, las fresas, las uvas, el vino, la cebolla. La cebolla tiene un montón de flavonoides, el mangostino y algunos extractos o soporte alimenticio como la quercetina que tiene estos componentes. Entonces estudiamos en ratones con enfermedad de Alzheimer, que son estos que están en esta columna, que tienen agregados que han perdido las dendritas, que se llaman ovillos neurofibrilares, placas amiloide que están acumuladas en el intersticio, en el tejido, por fuera de las células y que son muy difíciles de limpiar. Y superalarmadas a la microglía, que son la de la respuesta inflamada y de hinchada de separación de un tejido sano que no tiene agregados de ningún tipo. Sus células están allí vigilando, pero tranquilas, no están reactivas. Cuando alimentamos estos ratones viejos, estos ratoncitos es como si tuvieran 80 años de edad, por el tipo de condiciones experimentales, se disminuyen esos agregados, se disminuye el proceso inflamatorio. Les voy a mostrar unos conducta de los ratones, pero cómo se ve en los ratones el cambio de conducta. Entonces acá les voy a mostrar un ejemplo de evaluación de riesgo. Un ratoncito enfermo, sea con Alzheimer, voy a ir hasta el minuto que me permite mostrarles. Acá consiste, esto que ustedes ven en blanco es un laberinto en cruz, levantado perdón, que se me, los bracitos que ustedes ven a los lados tienen paredes, pero los dos que están al norte y al sur no tienen paredes. O sea que el ratoncito tendría que mirar hacia abajo y vería así. Entonces le podría Profe, dar miedo, ¿sí? perdón, es que estamos teniendo problemas con el internet, entonces no Me voy a logramos. mover a un lugar donde pueda estar un poco de pronto más cerca al módem. Dame un momento. Ok, ¿Listo? bueno, mientras tanto les vamos contando a todos, vamos haciendo un recuento que estamos en la Semana del Científico. Nosotros escuchamos a diario que nos dicen los médicos, cuídense, no pueden comer esto, no pueden comer esto otro, o más bien aliméntense de esta o de esta otra manera. Hoy estamos, hoy estamos viendo por qué es que nos recomienda tanto eso. En el laboratorio ellos están experimentando, miran cómo funcionan las neuronas, cómo funciona el cerebro. Esto tarda años de investigación para que ellos se den cuenta qué hace o qué no hace daño, qué Para hace yo mejor que terminar, otra please. cosa, qué nos hace daño y qué nos hace beneficio, ¿cierto? Ahí estamos viendo los frutos rojos y otros suplementos vitamínicos que ahorita la profesora Patricia Cardona nos va a complementar. Gracias a todos por sus mensajes de agradecimiento, de que están muy contentos con lo que hacen. Nosotros estamos bajando el laboratorio a ustedes para que ustedes conozcan y vean lo que hace un científico en sus años de investigación. Profe, ¿me confirma si ya está ubicada? Sí, señora, ya estoy ubicada. Sí. Bueno, la escuchamos bien. Muy bien. Entonces, yo aquí, como les venía diciendo, lo que ven, no sé hasta qué punto escucharon. Cuéntenos Eh, de nuevo todo lo del esto ya lo ratón. vieron. No, no lo hemos visto todavía. Ah, lo anterior sí. Esto no.
Eso sí, eso sí. Bueno, Estamos exactamente en el experimento con los ratones, listo. en la Entonces, cruz. muy bien, entonces retomo. Estamos diciendo que los ratones sanos no tienen agregados en el cerebro y sus células que vigilan el tejido cerebral están apagadas, están allí presentes, sanas, pero sin alarma. Cuando tenemos un ratón con agregado, pues en este caso modelo de la enfermedad de Alzheimer, que tiene mutaciones genéticas de origen humano, que producen las placas y los ovillos, o sea, estos agregados en el tejido, esas células de respuesta inflamatoria se engrosan, se alarman, producen sustancias que reclutan a otras para que vengan a limpiar el cerebro. Cuando tratamos estos ratones en una edad análoga a 80 años de edad, lo tratamos eh, en el modelo del animal sería un mes, limpia esos agregados de manera significativa, se ven mucho menos agregados que aquí, tanto con quercetina como con esas fracciones provenientes de frutos de estas plantas que les conté ahorita, y se disminuye la inflamación. También podemos concluir por el estudio que fue publicado en esta revista internacional de Neurofarmacología en español, donde podemos decir que recuperan la conducta de los ratones enfermos de Alzheimer. Pero ¿cómo se ve un ratón que cambia la conducta? ¿Cierto? ¿Cómo estudiamos nosotros eso? Entonces les voy a dar un ejemplo de evaluación de riesgo. Pero sí es tranquilo, evalúa el riesgo hasta el minuto donde les puedo mostrar el ejemplo corto. Perdón, yo me devuelvo. Y partimos del centro de la cruz. El ratoncito se deja ahí, va a estar ahí, ustedes lo van a ver en un momento, se carga el video. Perdón. Entonces él parte de ahí, de la mitad de la cruz, él mira, se estira, todos esos movimientos son cuantificados, tenemos un software, unas cámaras, y él prefiere irse para los brazos que tienen pared y quedarse ahí. Ellos empiezan a hacer movimientos que le llaman de rascarse la cara, de pararse en las paredes, pero todo eso indica temor. Si vamos a un video de un ratón con el tratamiento, partimos, perdón un momento que se cargue, partimos del ratón en la mitad de la cruz, igual, él empieza a explorar, a estirarse, tenemos que tener situaciones comparables, todos se ponen en la mitad, pero este decide irse a los brazos abiertos. Él explora, él mira hacia abajo, no hay paredes, él recorre ese espacio, es la capacidad de explorar y su motivación a hacerlo. Incluso se va hasta el otro brazo de la cruz. Ok, pero no sé si alcanzaron a observar la diferencia en la conducta de ambos animales. Mira, se fue hasta el otro lado, revisa, está menos temeroso. Si nosotros incluso le cuantificamos el número de bolis o de posiciones en la caja, este ratón tiene muchas más bolis, está más estresado y tiene más movimientos de estrés, como les decía, rascarse la cara, estirarse, quedarse metido en este espacio para sentirse protegido, mientras que eh, camina de manera confiada, pero evaluando. No es como que sale a caminar sin
sin tener ningún tipo pues de prevención. Este es otro estudio, para ir terminando ya, en el que dijimos, bueno, pero esto cómo lo llevamos a los humanos, porque hay muchas normas que superar en el país, bueno, en cualquier parte, para poder llevar un tratamiento a la población humana. Entonces hicimos un estudio de un tipo de suplemento alimenticio que ya está en el mercado y dijimos, pues este es enriquecido de sus productos naturales, vamos a ver qué le hace si se lo damos durante un año a estos ratones transgénicos, a estos ratones con Alzheimer, que sería la mitad de su vida, ellos viven 2 años. Entonces aquí tenemos los animales sanos, los que tenían la quercetina, pero sin ningún tipo de enfermedad, los que tenían la enfermedad con las placas amiloide, con los ovillos que les dañan su conectividad, y el tratamiento preventivo, o sea, ellos cuando empezaron a tomar la sustancia eran jovencitos, por lo tanto no tenían la enfermedad. Y durante un año evitó la formación de esos agregados en el cerebro. Esto que ven aquí es que, y les voy a mostrar otro video, tenemos una piscina, ya les voy a mostrar el video, una piscina, y esto que ven en un círculo es una plataforma. Es una piscina que cuando el ratoncito nada, a nivel de los ojos no ve nada, él no ve esta plataforma, porque esta plataforma está sumergida 1 centímetro en el agua. O sea que al nivel del nado, él no va a ver su plataforma de escape. En las paredes van a haber pistas visuales, triángulos, cajas, un dibujo, y él se guía espacialmente para recordar dónde está la plataforma de escape, porque a él no le gusta el agua. Y eso que la ponemos a 22 grados, porque tampoco es paralizarlos del miedo por el agua fría, no. Es el agua que esté en una temperatura confortable. Si ustedes se fijan, estos animales sanos, el control y el que tuvo la quercetina, ellos dan vueltas en la piscina y finalmente llegan a la plataforma. El de la quercetina incluso se demoró menos en llegar. El que tiene Alzheimer da vueltas y vueltas y vueltas, pero no encuentra la plataforma. Y el que tuvo el tratamiento preventivo durante un año dio vueltas, pero llegó a la plataforma. ¿Cómo se vería esto en un video? Esto es un video del Max Planck, donde también me voy a ir. Entonces, aquí tendríamos, perdón, yo paro un momento, la piscina. La piscina se le pone un líquido, un polvito blanco para poder que la cámara y el software detecten el ratón que es negrito. Ellos cuando están nadando, ellos no ven esta plataforma de escape. Y el ratón enfermo, mira lo que le pasa. Él da vueltas y vueltas y él no recuerda. Se supone que a ellos ya se les enseñó dónde quedaba. Uno los guía con los deditos para que ellos aprendan por sus pistas visuales a conocer dónde está la plataforma de escape. Pero este que tiene Alzheimer o agregados en su cerebro y respuesta inflamatoria severa en su cerebro, él no recuerda, él da muchas vueltas y así va a estar mucho rato. Sin embargo, cuando lo comparamos con un ratón que se dio el tratamiento, partiendo también de una parte de la piscina, él recuerda y da vueltas, por aquí estaba la plataforma hasta que la encuentra y llegó. O sea, recuperó su memoria. Hacer estas investigaciones y que estas investigaciones lleguen a los humanos puede tardar 10, 12, 15 años, porque tiene que pasar de estudios en células, de estudios en ratones, un trabajo arduo en el laboratorio. Yo lo que les mostré hoy es solamente una partecita de la investigación que hacemos en el laboratorio. Tranquilamente, son 3 tesis de doctorado, donde cada doctorado tarda 4 años, trabajos de maestría, trabajos de pregrado. O sea, en resumen, unos 10 a 15 años de trabajo y todavía no podemos llegar a los humanos con estos tratamientos. ¿Por qué? Porque hay que pasar una fase 1 con una población, una fase 2 y superar muchas, digamos, pruebas de la terapia para que eso se pueda convertir en un verdadero medicamento y llegar a la población general.
Así que toca esperar muchos años para que la investigación pueda ser aprobada en humanos. ¿Qué es más fácil? Mientras podamos y en la medida que podamos, cuidarnos emocional, física y mentalmente, porque eso protegerá nuestro cerebro, desde niños, adultos, en familia, hasta personas mayores. Siempre, toda nuestra vida, hay que disfrutar de los detalles, es querernos y cuidarnos. Muchas gracias. Quedo atenta a sus preguntas. Bueno, doctora Patricia, primero quiero darle las gracias en nombre de todos los que estamos aquí, espectadores de su charla, porque hay muchas felicitaciones, que es un tema demasiado interesante, que a simple vista uno podría pensar que es algo demasiado complejo y que aquellos que no estamos en las ciencias básicas no lo vamos a entender, pero que con su explicación y con su presentación pudimos comprender muchas de lo que lleva, lo que conlleva la investigación. Y también pues tenemos muchas preguntas. Creo que tenemos más de las que hemos esperado y entonces voy a empezar como a pasárselas, doctora, y usted nos va comentando. ¿Listo? De acuerdo. Entonces, empecemos con, si se han tenido malos hábitos y se empieza a realizar ejercicio, ¿pueden volverse a reactivar las conexiones en los adultos mayores con Alzheimer? ¿La regeneración también funcionaría? Voy a responder suponiendo dos cosas, que no tenga Alzheimer y sea mayor y que lo tenga. En cualquiera de los dos casos, el cambio de hábitos va a ser en pro de mantener, de recuperar el cerebro. Va a ayudar un montón. Es decir, si la persona ya es mayor y empieza a tener hábitos saludables, a caminar, a nutrirse adecuadamente, piénsalo aquí así. Me estaba llegando poquito oxígeno por todas esas arterias pequeñitas, pero cuando empiezo a caminar de manera regular y a cuidarme emocionalmente, ya voy a usar esas carreteras. Entonces, es como si fuera una carretera de una vía secundaria en una vereda. Si la empezamos a usar, le empezamos a quitar la hierba, empezamos a aplanar la tierrita, empiezan a pasar caballos, empezamos a pasar nosotros caminando. Todos esos serían moléculas que empiezan a fluir por esos vasos y van a ser más fluida esa vía. Igualmente pasaría en nuestro cerebro, aunque esté anciano. Lo ideal, pero que es muy difícil y lo vivo en mi propia casa con mis hijos, es que no coman comida chatarra desde niños, pero lo podemos compensar si hacemos esas actividades que nos ayudan a cuidar el cerebro y por supuesto nos van a beneficiar. Si la persona ya tiene Alzheimer, va a ayudar a enlentecer la progresión del daño que tiene la persona. Va a ayudar a que los momentos de lucidez puedan ser más frecuentes, puedan ser más prolongados, puede hacer que esta persona no esté triste y pueda empezar a tener algunas luces de periodos de tiempo de mayor estabilidad emocional. Por supuesto, estos hábitos en ningún momento es tarde para que ayude nuestro cerebro. Doctora, en esta misma línea del Alzheimer y los hábitos, tenemos tres preguntas que se pueden como asociar y es en el cerebro, con la explicación que usted nos daba de las neuronas y esto, ¿cómo se podría ver el Alzheimer ahí? Esa es una. La siguiente es, Pero perdona, ¿me lo repites? ¿Cómo se vería el Alzheimer en la neurona? ¿cómo se ve una neurona cuando una persona tiene Alzheimer? Así como les mostré. ¿Puedo ir a la presentación de nuevo? Sí, claro, doctora. Ok. Se activan las células encargadas de la respuesta inflamatoria, a diferencia de un sano. Se retraen los procesos de los astrocitos que se encargan de llevar oxígeno y nutrientes. Se encogen y se pierden las dendritas
dendritas, que son las que conectan los árboles dendríticos, se mueren las neuronas, disminuye la población neuronal y se llena de agregados proteicos difíciles de limpiar. Todo esto es lo que ocurre en un esquema de un cerebro de una persona con Alzheimer. Así como les decía acá, agregados, entrecortadas las dendritas, retraídas y poco integradas entre ellas. Sí, la siguiente pregunta. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora, yo creo que quedó claro. Siempre es como muy interesante como nos explica usted eso que puede ser un poco complejo, pero como lo pone en palabras que yo creo que para las personas quedan claras. Aquí hay otra pregunta que dice, cuando hay migraña se puede observar la misma inflamación que hay en una de las diapositivas que usted nos mostró y el azúcar puede causar eso. A ver, aquí lo que tenemos es un tipo de situación en la que todavía no tenemos ruptura de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Pero sí hay una alta presión del flujo sanguíneo en esas arterias, por esos vasos sanguíneos. Esa alta presión hace que tengamos el dolor, ¿cierto? Pero no hay ruptura y ese es un punto importante de diferencia, porque en la migraña tenemos una presión arterial alta en nuestros vasos y en nuestra microvasculatura, que puede afectar incluso las luces que vemos, porque esa presión no solamente es en el cerebro, sino también todos los vasos que van a formar, a irrigar nuestros ojos. La presión que se genera nos hace ver ese tipo como de sensaciones lumínicas, pero la diferencia más importante es que ahí no hay una ruptura del cerebro. Si la persona hace un consumo elevado o más frecuente del que debería de sustancias, de bebidas azucaradas, pues además va, digamos, a empeorar la consecuencia que pueda tener posteriormente con el envejecimiento y se le pueden agravar estos, digamos, episodios de migraña. Y lo más, digamos, lo más importante es que su cerebro se va a ir deteriorando más fácilmente porque se va a combinar el deterioro per se más la sintomatología previa que venía teniendo de migraña. O sea que en últimas, de manera sencilla, es como empeorar la situación sin necesidad. Doctora, nos preguntan, ¿el hipotiroidismo y el hipertiroidismo contribuyen a empeorar la enfermedad de Alzheimer? A ver, todo esto para poderlo aseverar o no, tiene que tener unas bases científicas, un estudio muy amplio. Aquí lo que estamos diciendo básicamente es, van a haber unos cambios en nuestro metabolismo porque está o muy acelerado o está, digamos, enlentecido. Y eso va a afectar entonces la producción de neurotransmisores. Entonces, si tengo hipotiroidismo, voy a tener más dificultad para tener mucha motivación para hacer actividades, lo cual también me lleva al sedentarismo, y etcétera. Y se vuelven como una razón, causa de la siguiente, causa de la siguiente. Pero no van a ser la causa primaria o fundamental de desarrollar la enfermedad, sino que va a tener un cuadro clínico más asociado es al metabolismo, a la, digamos, capacidad de ser muy activo y muy hiperkinético o a ser una persona mucho más reposada, menos activa de lo que debería para su edad, por ejemplo. Pero no podríamos darle una causa directa respecto a desarrollar la enfermedad de Alzheimer y si es controlada adecuadamente desde el punto de vista hormonal, porque ese es el soporte que nos darían para que nuestra hipófisis regule adecuadamente la hormona del crecimiento y se produzcan las hormonas que necesito en la hipófisis para que regule nuestro metabolismo, más hábitos saludables no tienen ningún tipo de riesgo a diferencia de otra persona que no tenga este componente metabólico. Doctora, hay una pregunta acerca de si han registrado el impacto que puede tener actividades como la música, tanto en la escucha como en la interacción directa con instrumentos en la memoria. Hay estudios preciosos, preciosos, y han sido de base, es como una base para entender la plasticidad cerebral.
Nuestro cerebro es, cuando yo les decía al principio, nuestro cerebro es lo que nosotros le ponemos, lo que nosotros le proporcionamos y nos demanda esos hábitos que nosotros le hemos enseñado, entre comillas. Me explico. Si una persona toca un instrumento, escucha música, toca esa y practica, eso va generando unas conexiones en el cerebelo que hacen que la persona empiece a tener unos árboles dendríticos y unas espinas dendríticas con una capacidad de regularse de manera muy fina y muy estrecha. Esto es equivalente en esta persona sería en la corteza temporal, porque allí a partir de la corteza auditiva va a estar entrenando sus funciones para cada vez ser más perfeccionista en la entonación de esas notas musicales, en la interpretación. Pero eso es equivalente a una persona que trota, a una persona que hace un ejercicio, a una persona que estudia. Ese estímulo frecuente aumenta la frondosidad de sus árboles dendríticos y sus conexiones y hacen de esas zonas cerebrales bosques de interacción. Entonces, definitivamente la música es uno de los mejores ejemplos de plasticidad, y plasticidad es esa capacidad de remodelar el cerebro y conectarlo de manera mucho más fuerte. Doctora, bueno, nuevamente muchas gracias. Tenemos muy buenos comentarios en Facebook también. Recuerde que nos estamos transmitiendo en Facebook en vivo. Y entonces, aunque tenemos muchas preguntas, el tiempo nos apremia, entonces le vamos a dar como una última pregunta para que usted nos pueda dar más claridades. Y es, ¿tener una enfermedad mental impide que se pueda dar ese cuidado del cerebro? No, a ver, piensa, vuelvo como al sentido figurado de la carretera, ¿cierto? Resulta que hay unos caminos que tienen unas rocas. Por lo tanto, no van a permitir que por allí fluyan determinado tipo de vehículos o personas con discapacidad, por ejemplo. Pero otras personas que van a empezar a transitar van a hacer lo más fluido posible ese camino. Así pasa con nuestro cerebro. Nosotros podemos tener algún tipo o una lesión de niños, tuvimos un trauma, nos caímos, un golpe que nos dejó algún tipo de secuela, o tenemos una enfermedad de origen genético que va a afectar cómo se logra mantener nuestro cerebro de manera sana, equilibrada. Pero si yo con mis hábitos le facilito su función, voy a retrasar o a enlentecer los problemas que más adelante se puedan presentar por esa dificultad con la que nací o ese accidente que tuve. O sea que mis hábitos van a proteger mi cerebro independientemente de mi condición de anciano o de mi condición con un trauma o de mi mecánico, un trauma craneoencefálico, o de mi condición mental por algún tipo de esquizofrenia o trastorno bipolar. Todo lo que va a ayudar es que mi cerebro no se deteriore tan rápidamente y asimile también mejor los medicamentos porque los va a metabolizar y van a hacer su papel de ayudar a que se mantenga la neurotransmisión y se active la reconectividad de manera mucho más fácil. No, doctora, muchas gracias por esta conferencia. De verdad que ha sido muy interesante. Alejandra. Muchas gracias a ti, Sara, y a todos los que escucharon por su participación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, profe, muy claro. Sabemos que quedaron muchas preguntas por fuera. Los invito de paso a que en nuestra página cuidarmecuidarte.org ya están habilitadas las actividades para que ustedes experimenten cómo es ser científico por un día. Ahí pueden ver las imágenes algunas de las imágenes que la profesora nos mostró en su presentación y otras más con la explicación para que ustedes puedan ver en detalle, en grande, mirarlo, interactuar con ella y puedan ver cómo son las células en nuestro cerebro. Muchísimas gracias, profe. Gracias, Ángela. Nos vemos en 2 minutos con el doctor Francisco Lopera para la siguiente charla sobre la prevención del Alzheimer. Hasta luego. Que Hasta estés muy luego. bien y gracias, Alejandra, a ti.